Caminando con Dios 21, el orgullo. Amar a Dios es conocer a Dios. El pueblo de Dios lo ama porque lo conoce, y ese amor es también evidencia de una fe verdadera. Por eso, debemos conocer por medio de la Escritura lo que agrada a Dios y lo que Él aborrece. La Biblia deja en claro que el orgullo es una de las cosas que Dios más detesta. De hecho, es algo que Él resiste activamente. Por supuesto, la idolatría es abominable para Dios, pero la Biblia nos advierte del orgullo con la misma fuerza. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los altivos. Amen al Señor, todos sus fieles. El Señor cuida de los íntegros, pero a los orgullosos les da su merecido. Hay 6 cosas que el Señor aborrece, y 7 que le son detestables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que se apresuran a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. El Señor aborrece a los orgullosos, ten por seguro que no quedarán sin castigo. Pero Él nos da mayor gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Igualmente, jóvenes, sométense a los mayores. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Débil pero humilde, fuerte pero orgulloso. La Biblia no es solo la historia de una persona, ni simplemente el relato de una nación. A través de la vida de muchos y de los acontecimientos de muchos pueblos, la Escritura nos enseña una verdad fundamental: la total incapacidad del ser humano. Desde que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, todos sus descendientes se convirtieron en pecadores. La Escritura declara que no hay justo, ni siquiera uno. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales, para ver si hay alguno que actúe con sabiduría, alguno que busque a Dios. Todos se han descarriado, todos por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Por lo tanto, toda persona, sin la gracia de Dios, sin la plenitud del Espíritu Santo, vive como pecador, con el yo en el centro, viviendo como su propio rey. No hay excepciones. La única diferencia es esta: si uno es sostenido por la gracia de Dios, lleno del Espíritu de Dios, o no. Por eso, los humanos pecadores pueden parecer humildes cuando son débiles, pero se vuelven orgullosos cuando se hacen fuertes. Ser débil no significa necesariamente ser humilde, puede ser simplemente apariencia. Porque incluso los que parecían humildes pueden caer fácilmente en el orgullo cuando obtienen poder, fama o riqueza. Este fue el caso de Roboam, hijo de Salomón, y de reyes como Usías y Ezequías. Aunque fueron fortalecidos por la ayuda de Dios, su orgullo se manifestó cuando alcanzaron poder. Cuando Roboam consolidó su poder como rey y se sintió fuerte, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor. Pero cuando Usías se hizo fuerte, se llenó de orgullo, lo cual fue su ruina. Fue infiel al Señor su Dios y entró en el templo para quemar incienso en el altar. Pero Ezequías se volvió orgulloso y no respondió con gratitud a los favores que había recibido. Por eso, la ira del Señor cayó sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Debemos recordar, Roboam, Usías y Ezequías no eran particularmente insensatos. Simplemente reflejan la realidad que hay en todos nosotros. Nosotros, que deberíamos vivir como siervos de Dios, con frecuencia tratamos de vivir como reyes. Cuando olvidamos la gracia de Dios y no lo reconocemos como nuestro Señor, rápidamente caemos en el orgullo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia,
serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles y enemigos de lo bueno, traicioneros, impulsivos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente, ni te metas. Los pecadores a quienes Dios vino a llamar. La Biblia revela claramente por qué vino Jesucristo a este mundo. Vayan y aprendan lo que significa esto: misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por tanto, para recibir la misericordia de Dios y ser llamado por Él, una persona debe reconocer que es pecadora. No solo como lo define el mundo, sino sabiendo profundamente que sin la misericordia de Dios no puede vivir como hijo suyo ni como parte de su pueblo. Dios llama a esos pecadores y los declara justos, porque Jesucristo pagó, de una vez por todas, el precio de su pecado en la cruz. Así, quien reconoce que es pecador y necesita desesperadamente a Cristo, es considerado justo ante Dios por medio de Jesús. Pero quien se considera justo y no ve su necesidad de Cristo, es expuesto ante Dios como pecador, como orgulloso. Esa es la verdad paradójica que enseña la Biblia. Los que conocen y creen esta verdad, son verdaderamente libres. No ser desechados por causa del orgullo. Dado que el ser humano es completamente pecador, nadie sabe en qué momento puede darle la espalda a Dios y volver a una vida de pecado. Sin la gracia de Dios, nadie podría ser llamado justo. Cuando comas y te sacies, cuando construyas casas cómodas y te establezcas, cuando se multipliquen tus vacas, ovejas y cabras, y aumente tu plata y tu oro, y todo lo que tienes se incremente, entonces tu corazón se llenará de orgullo y olvidarás al Señor tu Dios. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. El orgullo humano termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. La arrogancia de Israel testifica contra él, pero a pesar de todo esto, no regresan al Señor su Dios ni lo buscan. Yo soy el Señor tu Dios desde que saliste de Egipto. No reconocerás a ningún otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí. Te cuidé en el desierto, en esa tierra de intenso calor. Cuando los alimenté, se saciaron, cuando se saciaron, se volvieron orgullosos y entonces me olvidaron. Por eso, si hemos de permanecer como pueblo de Dios, sus hijos, quienes le agradan, debemos ser sostenidos firmemente por su gracia. Sin la gracia de Dios, ningún pecador puede librarse del orgullo. Debemos buscar su gracia. Debemos ser humildes. Y nunca debemos olvidar, ni por un momento, que somos pecadores que han recibido gracia, pecadores que ahora son llamados justos. Él se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes y oprimidos. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con el fiel te muestras fiel, con el íntegro actúas con integridad, con el limpio eres limpio, pero con el perverso eres astuto. Tú salvas al pueblo humilde, pero tus ojos están sobre los altivos para humillarlos. Las circunstancias difíciles, la debilidad, la falta de posesiones o la pobreza no significan automáticamente que alguien sea humilde. Esas cosas por sí solas no son prueba de humildad. Esa no es la verdadera humildad. Puede que simplemente sea que el orgullo aún no ha salido a la luz debido a las circunstancias. Pero cuando surge la oportunidad, ese orgullo escondido puede salir con facilidad. Por eso, en lugar de luchar por el poder del mundo, debemos aprender a estar contentos con la situación que Dios nos ha dado. Para que no me volviera presumido por estas revelaciones tan grandiosas, se me clavó una espina en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para atormentarme. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, más bien, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por eso me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nunca debemos olvidar que todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, no proviene de nosotros mismos, sino enteramente de la gracia de Dios. Porque soy el más insignificante de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Debemos examinarnos cada día a través de la palabra de Dios. Cuando suba al trono de su reino, deberá escribir para sí una copia de esta ley en un rollo, tomada de la de los sacerdotes levitas. La tendrá siempre consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y a cumplir cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de estos decretos. Así no se sentirá superior a sus hermanos ni se apartará de esta ley ni a derecha ni a izquierda. Entonces él y sus descendientes reinarán por mucho tiempo en su reino en Israel. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Caminar con Dios continúa.